cerrando ya esta serie de capítulos sobre Bacteria Coccărelli. Entonces, inicialmente entraremos a hablar sobre las estrategias, hablaremos acerca de la detección y seguimiento. Varios autores han realizado estudios con el fin de detectar y monitorear la población de Bacteria Coccărelli en plantas hospedantes cultivadas y no cultivadas. En estos métodos ha implicado trampas de succión, muestreos de plantas al vacío, muestreo en red de barril y trampas adhesivas de colores. Se encontró que las trampas de succión y los muestreadores al vacío eran ineficaces para detectar y muestrar a Bacteria Coccărelli. El uso de redes de barrido para obtener una estimación relativa de la población de Bactericera se ha utilizado ampliamente. Blech, en 1947, utilizó esos datos para calcular el índice de cílidos basado en el número de Bacteria Coccărelli capturados por cada 100 barridos, y relacionaba con la cantidad de Psyllid yellow observado en los campos. La información obtenida de los muestreos con redes de barrido de Bacteria Coccărelli ha revelado patrones relacionados con la infestación y la propagación de la enfermedad en los campos agrícolas. En los campos agrícolas, Bacteria Coccărelli se documentaba el número de cílidos en el campo, avanzaban hacia el centro. Los exámenes de muestras de hojas se ha descrito a menudo como tediosos y lentos para Bacteria Coccărelli, pero han proporcionado información detallada sobre la intensidad de población de esa plaga. Estos datos también han revelado que en relación con otras partes de las plantas de la papa, Bacteria Coccărelli prefiere habitar en las hojas de la superficie abaxial. A pesar de esta información, aún no se ha desarrollado un plan de muestreo para bacterias agrícolas. Sin embargo, solo recientemente se ha desarrollado un plan de muestreo estadísticamente verificable para un cultivo agrícola. Las trampas de tarjetas adhesivas se han utilizado como herramienta de monitoreo en el invernadero y en campo. Al-Jabr, en 1999, fue el primero en estudiar Bacteria Coccărelli en tomates de invernadero. Los resultados de su estudio indicaron que Bacteria Coccărelli se sentía más atraído por las trampas adhesivas de color verde neón, naranja neón y amarillo estándar que se colocaban sobre el dosel del cultivo a la sombra. Goolsbee y colaboradores en el 2007 utilizaron tarjetas adhesivas amarillas para monitorear adultos de Bacteria Coccărelli en campos de papa en Texas y sugirieron que podría ser una herramienta efectiva Coccărelli en plantas hospedantes cultivadas y no cultivadas a bajas densidades. Sin embargo, aún no se ha realizado una evaluación de las trampas adhesivas en comparación con otras técnicas de muestreo. Además, no se ha publicado nada que haya informado de una relación predictiva entre la cantidad de los adultos en el follaje. Por lo tanto, esta técnica probablemente sea la más útil para determinar cuándo los adultos están migrando a una zona. Con respecto al control químico de Bacteria Coccărelli, ha sido un objeto de amplia investigación. Los compuestos utilizados para el control de Bacteria Coccărelli incluían aceites, nicotina, piretroides, aerosoles de arsenio de zinc y polvos de cianuro de calcio. Uno de los primeros insecticidas y el más ampliamente utilizado en los años de 1930 y 1940 para el control de Bacteria Coccărelli fue el sulfuro de cal, que proporcionó un buen control de esta plaga en tomates y papas con aumentos en los rendimientos de ambos cultivos. El sulfuro de cal fue eficaz para matar las etapas inmaduras y adultas de Bacteria Coccărelli, además de ser repelente para los adultos. Sin embargo, este compuesto tenía el problema de ser fitotóxico para los cultivos. En el invernadero, la toxicidad residual del sulfuro de cal duraba hasta 5 semanas. En 1945 se utilizó el DDT contra Bacteria Coccărelli por primera vez en Nebraska y se describió como el control más efectivo durante un periodo de tiempo más largo en comparación con los otros compuestos disponibles en ese momento. En la década de 1960 se utilizaron organofosforados como el forato, el paratión, el disulfutón y el demetón y el carbamato de aldicarb. En la década de 1980, Crenshaw realizó pruebas exhaustivas sobre insecticidas para el control de Bacteria Coccărelli. Las pulverizaciones foliares de diacinón, endosulfán, permetrina, acefato y muchos insecticidas piretroides se encontraban entre los mejores compuestos para el control, y las aplicaciones sistémicas al suelo de forato y disulfutón seguían proporcionando control de Bacteria Coccărelli a principios de la temporada de crecimiento. Los carbomatos como el aldicarb, carbofurán, cloeticarb, carbaril y organoclorado metoxiclor resultaron tratamientos ineficaces para el control de Bacteria Coccărelli. Al-Jabr descubrió que para los tomates de invernadero, los compuestos derivados del neem
spinosad y acetamiprid, eran eficaces para el control de Bacteria coquerelli 24 horas después de la aplicación, y otros compuestos como el aceite en aerosol para horticultura y la pimetrocina eran eficaces para controlar Bacteria coquerelli 5 días después de la aplicación. En investigaciones posteriores sobre tomates, Liu y Trumbull en el 2004 y 2005 descubrieron interacciones complejas entre los cultivares de tomate y los insecticidas probados para determinar el comportamiento de Bacteria coquerelli y las características de su ciclo de vida. Los compuestos probados incluyeron imidacloprid, película de partículas de kaolin, pimetrocina, piriproxifen y spinosad. Si bien Bacteria coquerelli en plantas tratadas con insecticidas exhibió disminuciones significativas en la duración del comportamiento de sondeo y una menor supervivencia de huevos y adultos, los comportamientos no alimentarios y otras características del ciclo de vida a menudo exhibieron interacciones inesperadas entre insecticidas y el cultivar de tomate. Además, Liu y Trumbull en 2007 encontraron resistencia al imidacloprid y el spinosad en poblaciones de Bacteria coquerelli en California en comparación con cílidos del centro de Estados Unidos. Experimentos posteriores que utilizaron la técnica del gráfico de penetración eléctrica determinaron que el imidacloprid interfería con los comportamientos de penetración y podía proporcionar reducciones sustanciales en la transmisión de Candidatus liberibacter durante al menos 4 semanas después de la aplicación. Desde que se hizo la asociación entre la alimentación de Bacteria coquerelli y zebrachip, las prácticas de manejo para las papas en los Estados Unidos se han basado en insecticidas para controlar el insecto, para reducir la incidencia de zebrachip y aumentar los rendimientos. En Texas, las aplicaciones en el surco de forato, seguidas de varias aplicaciones en temporada de insecticidas foliares, incluyendo imidacloprid, isiflutrina, endosulfán y metamidofos, redujeron la incidencia de zebrachip en tubérculos a 12 al 20%. Los insecticidas también se utilizaron como una herramienta de manejo para reducir aún más las incidencias de zebrachip en tubérculos a 0.4 y 2.3%. En un plan de manejo de plagas que incluye una aplicación en el surco de imidacloprid y aplicaciones semanales de dinotefurán y espiromesifen, utilizados en rotación, aplicados a intervalos semanales hasta el intervalo de 2 semanas previo a la cosecha. En California, las actuales directrices de gestión de plagas de la UC recomiendan tratar las plantas de papa con imidacloprid al plantarlas y tratamientos adicionales con abamectina o spinosad, si el seguimiento indica que las poblaciones de cílidos son de 1 o a 2 por hoja o 10 por planta durante la temporada de crecimiento. En una investigación posterior, evaluaron el efecto de la eliminación de una variedad de insecticidas sobre adultos de Bacteria coquerelli, siendo el tiametoxan y la abamectina los más eficaces. La dosis y el tiempo de exposición a la abamectina también pueden aumentar significativamente las tasas de mortalidad de los adultos de Bacteria coquerelli. Sin embargo, después de 24 horas en condiciones de campo, las tasas de mortalidad en las plantas de papa tratadas con abamectina no son significativamente diferentes de las de los controles. Se han realizado trabajos similares en México y Nueva Zelanda en los que se examinaron varios compuestos en los campos recomendados y el impacto posterior en la mortalidad de las ninfas de Bacteria coquerelli. En los últimos años se han examinado evaluaciones de insecticidas biorracionales seleccionados y películas de partículas de kaolin para la repelencia de Bacteria coquerelli en el laboratorio y en campo. Los resultados indican un control razonablemente bueno, mayor del 50% para algunas etapas del cílido, lo que sugiere que estos materiales son adecuados para una mayor investigación diseñada para incorporarlos en programas de control integrado. Basado en una experiencia personal, los ingredientes activos que mejor presentan control sobre esta plaga son el acetamiprid, piriproxifen, spinosad, tiametoxan, abamectina y flupiridifurone. Ingredientes activos que personalmente los he probado en cultivos de Physalis peruviana y papa. Con respecto al control cultural, se refiere a la manipulación intencional de un entorno de cultivo para reducir la tasa de aumento de la plaga y los daños. Para el manejo de Bacteria coquerelli, esta área de investigación no se ha investigado a profundidad. Estas áreas de investigación y observaciones han incluido el momento de la siembra de cultivos, la fertilización, los cultivos trampa, la destrucción de los sitios de reproducción, las pulverizaciones de pesticidas de colores y los mantillos.
Una de las primeras observaciones sobre el momento de la siembra y el daño causado por Bacterizera coquerelli fue proporcionado por Eyer y Enzi en 1939. Estos autores observaron que los tomates y las papas plantados tardíamente en Nuevo México no desarrollaron pellet tan severamente como los plantados antes. Observaciones similares fueron notadas por Starr en 1939 y Hartman en 1947, quienes notaron que los campos plantados en Wyoming a principios de junio parecían estar menos dañados que los campos plantados antes de esta fecha. Wallis, en 1948, descubrió que las poblaciones de Bacterizera coquerelli eran significativamente mayores en las plantaciones tempranas de papas en Wyoming y Nebraska, en comparación con las plantaciones de mediados y finales de temporada. Se justifican claramente estudios adicionales que utilizan cultivares actuales y prácticas de producción modernas. Eyer y Enzi, en 1939, también señalaron el posible valor de los fertilizantes para corregir la falta de clorofila y nitratos en las plantas de Bacterizera coquerelli afectadas por pellet. Aunque no se han realizado estudios de investigación formales al respecto, en Colorado se recomendaron plantas de pimiento como un cultivo trampa alternativo para Bacterizera coquerelli, para atraer esta plaga de las papas. A partir de la década de 1930, las prácticas locales recomendaron la eliminación de los posibles lugares de reproducción de primavera y principios de verano mediante la eliminación de plantaciones tempranas de papa. Las plantas hospedantes solanáceas no económicas y las papas voluntarias en vertederos de descarte para reducir la acumulación de poblaciones de Bacterizera coquerelli. Se ha investigado un solo estudio sobre pulverizaciones de colores como método para influir el número de Bacterizera coquerelli que colonizan los campos agrícolas. El estudio utilizó los siguientes compuestos que se pulverizaron sobre papas: maneb de color amarillo, clorotalonil de color blanco y un insecticida inorgánico de color blanco, flualuminato de sodio. Sin embargo, los resultados no mostraron diferencias significativas en las capturas de Bacterizera coquerelli en los campos. Los mantillos de colores han ofrecido una promesa como método cultural para el manejo de esta plaga en plantas de tomate de huertos domésticos en Colorado, ya que los mantillos de aluminio y plástico blanco se pueden usar para disminuir significativamente la densidad de la población de Bacterizera coquerelli en tomate. Se concluye que aún queda mucho por investigar sobre la biología básica y el control de esta plaga. Si bien se han identificado varios simbiontes, no se ha dilucidado el papel que estos pueden desempeñar en la transmisión del patógeno de Zebrachip. De manera similar, se necesita investigación para determinar el posible impacto del Psyllido Candidatus liberibacter en la aptitud del psyllido. También se desconocen en gran medida los efectos del patógeno en el uso y el almacenamiento de papas destinadas al mercado fresco en comparación con las destinadas a freír. Las estrategias de control que están disponibles actualmente tienden a ser relativamente caras y requieren un uso intensivo de pesticidas, por lo que es muy necesario realizar una evaluación económica de los programas de manejo integrado de plagas que incorporen agentes de control biológico, variedades resistentes y estrategias de supresión alternativas.